nuestro medio ha tenido la oportunidad de ver y estar presente en todas las exposiciones que ha dado el licenciado Jesús López, experto en esta materia de derecho. Pero yo desde cuando he tenido una pregunta, pues aprovechando ahorita las cámaras, quisiera que nos platicara nuestro medio cómo queda actualmente el marco jurídico en términos de la laicidad. Por un lado, en el artículo 40 se le agregó república laica. O sea, México ya es una república laica. Sin embargo, por el otro lado, en el artículo 24 constitucional, donde claramente don Benito Juárez dejó, yo creo que un artículo firme, como antes mencionaba la redacción anterior, y que actualmente ahora ya se le cambió porque se le ha agregado una serie de conceptos filosóficos que enredan muchas veces a la gente con eso de las convicciones éticas y más cosas que le agregaron al artículo 24. Aprovechando para nuestras cámaras, ¿cómo se define ahorita el marco jurídico? ¿Cómo está quedando actualmente en nuestro país? Lo que podemos decir que México se ha debatido a lo largo de su historia entre dos modelos de Estado. Por una parte, el Estado laico, que es impulsado, es defendido por los liberales y por las personas que han visto en los elementos propios del laicismo un espacio común en el que todos pueden existir, coexistir y también pueden disentir sin que sean excluidos de él. Por otra parte, está el modelo confesional, que es impulsado en nuestro país por las grandes élites que se disputan el poder en nuestro estado. Hablo específicamente de la élite económica y también hablo de la élite política. Porque cuando llegamos a un espacio en donde los colores se disuelven y se queda el auténtico poder, que es desde ahí donde se empieza a negociar el destino de un país. Desafortunadamente nuestro país lo vive, lo padece. Por una parte, la élite ideológica en nuestro país se encuentra distante de estos temas, los margina o los excluye, no les son de su interés, como en algún otro periodo de nuestra historia que hubo quienes se enfrentaron al sistema establecido, dieron las bases para lo que hoy podemos nosotros recuperar en nuestro desarrollo como país, como Estado, y en los instrumentos jurídicos que a lo largo de su historia se han ido creando para poder fortalecer el modelo que actualmente existe, el carácter laico, el modelo laico de Estado. Venimos de un sistema en el siglo XIX, en su primera mitad intolerante, en donde una creencia era la reconocida como verdadera, como la real, como la única, y un sistema de intolerancia para toda aquella creencia que fuera distinta a la que en el seno de la familia tradicional mexicana se tenía que cultivar. En la segunda mitad es en donde se abre un espacio de tolerancia y obviamente da pie a un sistema de libertades en donde se reconoce por primera vez en el siglo XIX la libertad de creencias y la libertad de cultos, en línea con las aportaciones tanto del laicismo, del liberalismo y de la ilustración, contraria a lo que se había llevado a cabo en su momento bajo la línea de los procesos inquisitoriales, en donde el proceso inquisitorial lo que alimentaba era básicamente un sistema de intolerancia, de supresión o de anulación al diferente, al distinto. El esquema de libertad de culto, el esquema de libertad de creencias que implanta nuestro sistema mexicano en el siglo XIX, en la segunda mitad, es un parteaguas en la defensa de los derechos a disentir con respecto a lo que el Estado en ese momento definía como lo verdadero, como lo real, como lo único y como lo que la nación tenía que defender. Llega el siglo XX, con él la primera revolución social y su principal producto, la Constitución de 1917, que ratifica el carácter laico del Estado en nuestro país y obviamente vuelve a ratificar los elementos del laicismo y los establece, los estipula en un conjunto de artículos que, bueno, han sufrido algunas modificaciones hacia el siglo XXI, pero que los podemos enumerar
en el artículo primero, en el artículo tercero, en el artículo quinto, en el artículo noveno, en el artículo 24, en el artículo 27, en el artículo 29, en el artículo 82 y en el artículo 130 principalmente. Ese conjunto de artículos se genera una oposición por parte del modelo confesional, o en los últimos 3 años de los 20 dan como origen un conflicto interreligioso por demás y tristemente célebre, conocido como la cristiada, en donde se oponen por sistema los conservadores abanderados por el clero católico a los avances que había logrado el sistema mexicano en su propósito de garantizar los elementos propios de las creencias y distinguirlos con los elementos específicos del gobierno mexicano. Cada cosa en su lugar, cada cosa en su sitio y con la normatividad de la que le es propia. Llegamos hasta los años 90, en donde se propone un control por parte del sistema en relación a las agrupaciones religiosas que ya existían en el país y que se multiplicaban a tal grado que los representantes del sistema conservador, pienso en uno de ellos, Girolamo Prigione, entonces el delegado de la Santa Sede en nuestro país, hace una declaración desafortunada al tiempo de decir que las sectas, llamándoles peyorativamente a las creencias que no comparten su doctrina, son como las moscas, que no hacen nada pero como molestan. En ese orden de ideas, el sistema y varios de los asesores del sistema que hoy se constituyen y declaran como especialistas del fenómeno religioso, propusieron que pudiéramos arribar hacia un control de esa nueva realidad que se estaba manifestando. Es como surge la ley de asociaciones religiosas, en donde se plantea la posibilidad de poder controlarlas y que no iban a estar más allá de las 100 o de las 150 asociaciones religiosas. La realidad era otra y obviamente era necesario manifestarla. Hoy día estamos hablando de que en el portal de la Dirección General de Asociaciones Religiosas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, hay registradas 8,054 asociaciones religiosas que hacen posible la realidad de la pluralidad y la diversidad del fenómeno religioso en nuestro país. A esa realidad y a esa diversidad atienden los nuevos instrumentos jurídicos que se han venido construyendo y consolidando, como es el caso del artículo 40 constitucional. No es algo pequeño ni es algo mínimo el hecho de que de manera expresa aparezca en nuestra Carta Magna el carácter expreso del Estado laico, que, como lo mencionamos en algún momento, no solamente se refiere al Poder Ejecutivo y la sujeción del Poder Ejecutivo al Estado de Derecho, sino al Estado mexicano en sus 3 poderes, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, y al gobierno que los representa a través de sus 3 niveles, el federal, el local y el municipal. En ese orden de ideas, el avance ha sido significativo. Hoy queremos concluir este ciclo histórico con la promulgación de una ley que garantice en todo el territorio nacional la vigencia de los principios que hacen posible el carácter laico del Estado. Principios que ya están en la Constitución, pero se necesitan hilvanar de tal forma en el principio de laicidad y en el principio de democracia para que puedan surtir los efectos para los cuales han sido creados. Defender a las minorías, restarle poder a los privilegios y establecer un plano de igualdad en la libertad fundado en la dignidad de las personas.